Y la existencia, cambiando de tema, la existencia de personas que tienen la capacidad de contagiar el virus más que el resto ha sido un tema de comentario en la comunidad médica desde el inicio de la pandemia. Ahora, un grupo de investigación de la Universidad de Santiago de Compostela cree haber probado que efectivamente existen los llamados supercontagiadores y se aventuran a afirmar que de ellos depende entre un tercio y la mitad de las infecciones. Tenemos ya al doctor Martinón Torres, que es jefe de servicio de pediatría del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Muy buenas tardes, doctor. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues deseando de conocer ese hallazgo que les decía a los telespectadores que llevan sobre la existencia de esas personas que contagian más que el resto desde el comienzo de la pandemia. Y ustedes han conseguido identificar qué es el supercontagiador, doctor. Bueno, pues realmente ha sido casi un hallazgo casual, no era la intención de nuestro estudio. Llevamos desde el primer caso producido en Wuhan, trabajando en varios aspectos de la infección, por supuesto, como grupo de investigación que somos en el área de infecciones y vacunas, y específicamente estábamos estudiando los genomas del microorganismo. Hemos estudiado prácticamente 5.000 genomas con la idea de hacer como una especie de árbol genealógico, estudiar su origen, de dónde venía, cómo ha ido evolucionando. Sería como trazar su evolución desde el primer caso hasta los casos que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Y estudiar cómo había variado, cómo podría ser su variabilidad en las diferentes regiones, etc., ¿no? Y sin embargo, o a mayores de lo que estábamos estudiando, nos encontramos que de esos casi 5.000 casos, prácticamente con unas pocas docenas de esos casos podíamos explicar prácticamente un tercio, casi la mitad de todos esos 5.000 casos. Es decir, veíamos una sobrerepresentación de algunas de estas cepas, lo que, como si fueran cuellos de botella en determinadas regiones o en determinados países. Esto, traducido de lo que es el estudio en sí mismo, lo que nos viene a hablar es de personas que tienen la capacidad de transmitir más y mejor el SARS-CoV-2, la causa de la COVID-19, ¿no? Y esto es la primera demostración desde el punto de vista epidemiológico, no, pero virológico, para el SARS-CoV-2, algo que ya se había descrito antes para otras infecciones, ¿no? Incluso para otras infecciones por coronavirus. ¿Y dónde nos puede llevar este hallazgo, doctor? Bueno, es un primer hallazgo, hay que hacer muchas más cosas. Nosotros solo hemos mirado la parte del virus, pero lógicamente el supercontagiador es una persona. Es la combinación perfecta de un virus con una persona que tiene unas características especiales. Esas características especiales todavía no las sabemos con precisión. Ahora hay que estudiar también al huésped, a la persona que lleva ese virus, e intentar identificar qué factores en el individuo, genéticos o de cualquier otro tipo, o incluso circunstanciales, sociales, explican esa mayor capacidad para que puede ser. Sabemos por otros estudios de otras infecciones que los supercontagiadores son en general gente que tiene formas paucisintomáticas, es decir, con poca clínica, que no están muy enfermos y por tanto pueden ir a la calle, pueden contactar con otras personas, pueden hacer su vida normal y que generalmente eliminan una mayor cantidad de virus o lo hacen durante mucho más tiempo. Pero en el caso concreto del SARS-CoV-2, con el trabajo que hemos hecho todavía no podemos contestar a esa pregunta. O sea, que deberán de seguir y de continuar otras fases del estudio. Efectivamente, de hecho, esto solo es una parte de un estudio más complejo o más ambicioso, que es el estudio GenCovid, en el que estamos trabajando desde el Hospital Clínico Universitario de Santiago y el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, como parte de varios consorcios también internacionales con financiación europea, estudiando no solo microorganismos, sino también el huésped, las diferencias entre niños y adultos, de alguna manera tratando de aportar luz y conocimiento en esta terrible pandemia y que tanto nos está afectando desde todas las perspectivas. Es decir, cuanto más localizado tengamos esas características del supercontagiador, más podremos prevenir de alguna manera la expansión del contagio. Teóricamente sí, lo que pasa es que en la práctica eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque casi siempre el supercontagiador se identifica retrospectivamente, es decir, cuando haces el estudio epidemiológico, lo que sería la investigación de casos, si tratas de llegar a cuál fue ese caso índice o al caso en común con todos los infectados,
lo descubres a posteriori, no a priori. No tenemos características que nos permitan adelantarnos y saber, a día de hoy por lo menos, quién es un potencial supercontagiador. Eso hace muy difícil intervenir. Sin embargo, conocer bien por qué esas personas son supercontagiadoras nos puede dar pistas sobre el funcionamiento del propio microorganismo, es decir, por qué esa persona tolera mejor el virus, por qué esa persona convive con él de esa forma ventajosa, por qué la infección se transmite durante más tiempo o de una forma diferente que en otros individuos, nos puede dar pistas sobre lo que hay que hacer tanto desde un punto de vista de tratamiento como incluso de prevención en el desarrollo de vacunas. Y en el mejor de los casos, como usted bien sugería, si somos capaces incluso de identificarlos, hacer intervenciones preventivas de selección, de bloqueo, digamos, de estos supercontagiadores para frenar o limitar la expansión de la enfermedad en la comunidad, ¿no? Pero bueno, esto hay que completarlo con más estudios, sin duda. Claro. De todas maneras, doctor Martinón, los datos analizados por la Universidad de Santiago ofrecen una segunda conclusión, y es que el virus no llegó a nuestro país hasta el 14 de noviembre del 2019. ¿Cómo han llegado a esta conclusión? Bueno, realmente es que las conclusiones importantes del estudio son esas, ¿no? Quizás lo más llamativo y lo que más ha captado la atención es la parte del supercontagiador, que como digo no era el objetivo. Era más el estudio, ¿no?, de la variabilidad de los genes en estos microorganismos, en este microorganismo, el SARS-CoV-2, a lo largo del tiempo. Y hacer una especie de árbol filogenético, combinando la infectómica con las estrategias de estudio de genética de poblaciones, que son áreas en las que trabajamos en nuestro grupo de investigación desde hace muchos años. Entonces, lo que haces es como hacer el árbol genealógico, identificar prácticamente primero como dos grandes subfamilias y luego como 160 clados o subfamilias dentro de esas familias, ¿no? Y dentro de esas subfamilias hay una específica que ha circulado en España y no en el resto de Europa, que directamente, aunque aún tenemos que precisarlo más, ha venido directamente desde Asia. Es decir, que igual que en Europa el SARS-coronavirus ha entrado con cepas provenientes de otras áreas, en España ha circulado predominantemente una cepa que viene específicamente o con alta probabilidad directamente de Asia y que es la que se ha diseminado en nuestro país, ¿no? Es un dato interesante, curioso, que habrá que seguir porque nuestro estudio todavía tampoco nos permite decir si esa cepa tiene alguna repercusión clínica, es decir, si el hecho de que sea esa cepa hace que los casos sean más o menos graves o la enfermedad se comporte de forma distinta, que es algo que no parece probable. Y además, qué curioso, ¿no?, que en nuestro país haya sido esa cepa y en otros países hermanos europeos haya sido otra, ¿no? Es curioso. Indudablemente, pero bueno, eso es algo, nosotros lo que hacemos, esto es como leer en el genoma del microorganismo cuál es su evolución natural, ¿no? Es decir, tenemos una serie de tecnologías que analizando el genoma completo, en realidad es un trabajo de supercomputación, puedes ir analizando esa evolución longitudinal en el tiempo del microorganismo. Eso nos permite también trazar o refutar que es un origen natural, es decir, que es un virus no artificial, como esas teorías conspiranoicas que se están estableciendo, pues nuestro estudio también apunta que si desde luego... ¡Ay, qué lástima! Publicadas, ¿no? Que realmente... Esa conexión, doctor. ¿Perdón? Qué lástima la conexión, que a veces se corta y le deja ahí las frases a medias. Decía que eso último, si lo puede repetir, por favor. Sí, que bueno, que parte del estudio nos permite por estas técnicas de refutar o confirmar que efectivamente es un virus de origen natural y no esas teorías conspiranoicas que hablan de un virus artificial. Eso se puede ver, se puede analizar en esa evolución del ARN del virus y no hay datos que sugieran en absoluto un origen artificial, sino más bien animal y además del coronavirus de murciélago, con el que tiene una similitud mayor del 96%. Entonces esto está en la misma línea que otros grupos que han trabajado el tema y parece que, bueno, hemos tenido la mala suerte de esa transmisión tan eficaz del animal a la persona y luego entre personas por el SARS-CoV-2, pero no hay ningún dato que nos haga pensar que ha sido por una manipulación previa en un laboratorio. Pues también interesante, que efectivamente durante todas estas semanas se han elucubrado y puesto sobre la mesa más de una teoría conspiratoria al respecto. No sé si atreverme a hacerle otra pregunta por la dificultad de la conexión, pero me gustaría, doctor Martinón, que nos avanzara en las próximas semanas, si se puede, cómo va a transcurrir la infección de este virus.
en España, en nuestro país? ¿Cómo va a cursar? Si va a ceder... Bueno, es que hay voces, escuchábamos que incluso hay compañeros suyos que hablan de en 2 o 3 semanas, esto está en la fase final, y va a ser algo residual, no sé, cuando hay diariamente, hoy conocíamos por la OMS que hay 100.000 contagios diarios en el mundo. Sí, bueno, la verdad es que no lo sé. Si supiera la respuesta a esa pregunta, pues sería fantástico, pero no la sé. En este momento hay más expertos que casos de coronavirus. Todo el mundo sabe lo que había que haber hecho, lo que hay que hacer, y la verdad es que no lo sé. Incluso aunque la infección terminase aquí, que es poco probable, creo que ha sido lo suficientemente dramático y nos ha dejado suficientemente daño como para evitar triunfalismos y para ser conscientes de que realmente pues, hemos perdido seres queridos, personas de nuestras familias o de nuestros entornos cercanos, y que nos hemos defendido escondiéndonos del virus, es decir, que en absoluto hemos vencido nada, ¿no? Lo que pase a partir de aquí no lo sabemos tampoco. Hay múltiples hipótesis, hay estudios de modelajes que nos dicen si puede afectarse por el clima, si el tiempo puede conseguir que disminuya la virulencia, si el virus puede mutar y autoextinguirse, no lo sabemos. Lo cierto es que de momento lo que sí está claro es que todavía queda mucho por hacer, que la única forma de abordarlo es con un abordaje integral, todos juntos en la misma dirección, y que la única solución puede venir de la mano de la investigación. Sin investigación no seremos capaces de vencer esta pandemia, eso sí que lo sé seguro. Pues gracias de verdad por la sinceridad con la que ha contestado a las cuestiones. Un abrazo enorme. Cuídese, doctor. Vale, muchas gracias a vosotros por vuestro interés, y siento los problemas técnicos, pero no, es la conexión que tengo. Lo sabemos, la dificultad en la cobertura. Lo que sí que es cierto es lo que decía, ¿no?, el doctor Martinón, que lo positivo del conocimiento sobre este virus, sobre el COVID-19, viene de la mano de los investigadores, y los ciudadanos lo que tenemos que hacer es cumplir con esa normativa para no seguir extendiendo el contagio.